Lecciones de Escuela Sabática, segundo trimestre. Encuentros con Dios. En este trimestre nos enfocaremos en buscar una renovación para un despertar espiritual que nos permita caminar más cerca de Dios, conocer su corazón y cumplir su voluntad. Esperamos que al finalizarlo, como iglesia nos encontremos más despiertos y renovados en el Espíritu. Amados hermanos, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Me da mucho gusto saludarlos en esta nueva oportunidad. Estamos por iniciar ya nuestro segundo trimestre de 2025 de nuestra escuela sabática para adultos. Y segundo trimestre, pues es continuación del primero en el que venimos hablando acerca de las experiencias con Dios. En esta ocasión, el título de nuestra escuela sabática es Encuentros con Dios, el camino para un despertar espiritual. Esa es el lema que nos está dirigiendo en esta ocasión. Y bueno, hay que recordar este texto de Juan, capítulo 14, del verso 15 al 17, donde Jesús promete el Consolador. Y bueno, como ustedes saben, estamos en este año teniendo como lema renovados en el espíritu. Lo que estamos buscando es precisamente una renovación en nuestra iglesia que venimos trayendo desde hace algunos años, desde que estamos en el centenario de nuestra iglesia. Ya estamos a 5 años de haber cumplido los 100 primeros años de existencia y estamos tratando de estar a la altura de las circunstancias, de los tiempos en los que nos ha tocado vivir, de tal manera que la iglesia mantenga su vitalidad, mantenga su ritmo, siga creciendo, siga aumentando, siga alcanzando a personas a través del Evangelio, pero también hacia el interior sigamos renovándonos en muchos ámbitos. En este caso, o en esta ocasión, estamos buscando una renovación espiritual. Dios prometió su Espíritu Santo para nosotros y para Él es importante enviarnos al Espíritu, no dejarnos solos en el camino, sino acompañarnos a través de esa presencia poderosa del Espíritu. Bueno, para nosotros debe ser igualmente importante conocer más acerca del Espíritu, de su actuar en nuestras vidas. Es básico, es elemental y es vital para todos nosotros. En esencia, la iglesia, sabemos que nació por la obra del Espíritu. Vemos allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, cómo Jesucristo les dio la instrucción a sus discípulos de esperar ahí en oración, en atención, con expectativa, la llegada del Espíritu. Y Él enviaría el Espíritu para que ellos tuvieran poder y poder ser testigos en el mundo. Testigos del Evangelio, testigos de la resurrección, testigos de la presencia del reino entre nosotros. Y es por el Espíritu que nació la iglesia. Cuando vino ese viento fuerte y ese ruido estruendoso, se aparecieron las lenguas de fuego, o esa señal como de lenguas de fuego que aparecieron sobre los creyentes, y todos comenzaron a hablar en lenguas. Entonces ahí nació la iglesia, ahí surgió esta nueva realidad, el nuevo pueblo de Dios, y fue el Espíritu lo que hizo posible que la iglesia siga avanzando, siga creciendo, se sostenga en la esperanza, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que en esta oportunidad vamos a estar hablando acerca de la espiritualidad, pero como una experiencia que parte desde la interioridad, como una experiencia que parte o tiene su inicio en una transformación interior. Esa es la esencia del cristianismo, hermanos. La esencia de nuestra fe, la transformación interior. No podemos aspirar a una transformación exterior, no podemos aspirar a una manifestación externa de la nueva vida si esta no se ha manifestado primero en nuestro interior. Entonces, la vida nueva, la transformación de la vida comienza en el interior de las personas. Y precisamente por eso comenzamos nuestra escuela sabática recordando una frase que dice: quien mira hacia afuera o quien mira hacia
afuera sueña y quien mira hacia adentro. Aunque esta frase tradicionalmente se le ha achacado o se le ha adjudicado a Carl Jung, el psiquiatra, psicólogo, sumamente prolífero, que vivió en el siglo XX. Bueno, en realidad no hay un texto, no hay una cita donde explícitamente él haya dicho esta frase, una cuestión tradicional, pero independientemente de eso, la expresión habla de una gran verdad. Cuando miramos hacia afuera, cuando miramos hacia el espacio, cuando miramos hacia la Tierra, hacia el cosmos, ¿verdad?, que nos rodea, nosotros soñamos, nos despierta, ¿verdad? Nos despierta anhelos, nos despierta ideas, nos despierta creatividad, despierta muchas cosas en nosotros. Y los seres humanos nos caracterizamos precisamente por ser exploradores. Hemos explorado nuestro planeta hasta sus últimos rincones. Es cierto que puede haber lugares que la mano humana o la presencia humana no ha llegado, o las profundidades del mar. Eh, bueno, habría muchos lugares todavía por conocer, por recorrer, pero el ser humano ha sido explorador. Somos tan así, la naturaleza humana nos ha llevado, por ejemplo, a explorar también el espacio exterior, a ir al espacio, la luna, ¿no? Conocer planetas que están más cercanos a través de sondas espaciales, ya que nuestra vida, nuestra naturaleza humana no nos permite todavía hacer viajes hasta allá, por cuestiones de física, de la naturaleza propiamente de la vida, etcétera. No voy a meter mucho en eso, pero sí quiero que quede clara esta idea de cómo el ser humano es un explorador de su exterior, es un explorador de, de, de aquí al más allá, ¿no? Hasta el infinito. Quisiéramos llegar. Y pues se han creado telescopios impresionantes para poder observar el espacio exterior a distancias pues, que son imposibles para nosotros recorrer, pero que a través de la mirada se puede llegar a ellas. Y eso nos hace soñar con muchas cosas, nos hace planear, nos hace creer, nos hace aspirar, nos hace tener muchísimas ideas, ¿no? Nos despierta gran interés, esta exploración por lo exterior. Y frecuentemente, con demasiada frecuencia, nosotros olvidamos que también hacia nuestro interior, en cada ser humano, existe un universo, existe un mundo, un cosmos muy grande, grandioso, que también está esperando ser explorado. Pero precisamente es el lugar que está más cercano a nosotros, porque pues si pensamos en las galaxias que están a millones o miles de años luz de la Tierra, pues nunca vamos a llegar a ellas, y están muy lejos, y sin embargo tenemos imágenes o tenemos ideas o tenemos información sobre eso, esas, esos cuerpos celestes. Sin embargo, lo más inmediato, tenemos a la mano, lo que tenemos más cercano, lo que está, pues ni siquiera tenemos que hacer un gran viaje para llegar ahí, pues es nuestro interior, nuestra interioridad. Y no me refiero al interior de nuestro cuerpo, porque también eso sí ha habido muchísima exploración. Conocemos el interior del cuerpo centímetro a centímetro, milímetro a milímetro. Se conocen fibras de los músculos, los nervios, ¿no? Las conexiones nerviosas, los vasos sanguíneos, se conocen con demasiada precisión. O sea, el ser humano ha avanzado mucho en esa exploración. Pero cuando hablamos de la conciencia, cuando nosotros hablamos de quiénes somos, yo me pregunto, usted se pregunta, cada quien se puede preguntar, ¿soy yo? ¿Quién soy yo? Ese quién soy yo habla de que los seres humanos tenemos la conciencia. Es decir, a diferencia de otros animales, quizá, pues nosotros hasta ahora creemos que ellos no tienen conciencia de sí, pero nosotros sí la tenemos. Nosotros nos preguntamos acerca de nosotros. Nosotros somos los exploradores que se exploran a sí mismos, ¿no? Somos los únicos capaces de explorarse a sí mismos. Y esa exploración de uno mismo se llama conciencia. Tener
una idea, una comprensión y una sensibilidad de quiénes somos nosotros. Eso, es algo impresionante. Y ese quién soy yo, ese ser nosotros, es un mundo muy amplio, es un universo que está ahí también y está desconocido. No tenemos herramientas para conocerlo, no tenemos copios, no tenemos cómo diseccionar el interior, que ese aspecto interior, digámoslo así, es inmaterial. Conciencia es algo que no, que se vale de nuestro cerebro, de nuestra mente, que es algo físico, nuestras neuronas, nuestros hemisferios cerebrales. Ahí, ahí se dan todas estas funciones del pensamiento, del entendimiento, de la conciencia, pero sabemos que hay algo que trasciende eso físico, que trasciende esa realidad neuronal, molecular, atómica, material, y que es nuestra conciencia, esa conciencia, bueno, cuando nosotros morimos, desaparece porque está íntimamente conectada o relacionada, vinculada, forma una unidad con nuestro cuerpo. Bueno, esa conciencia ahí está nuestra voluntad, de ahí surgen muchos intereses, pensamientos, inquietudes, ahí están nuestras actitudes, ahí están muchas de nuestras experiencias personales, profundas, íntimas, que solamente nos pertenecen a nosotros. Nadie más las puede vivir. Es decir, cada persona tiene su propia intimidad, cada ser humano tiene su propia experiencia, singularidad, de conciencia. Cada ser humano es consciente de sí mismo. Yo solo soy consciente de los demás porque convivo con ellos, pero no sé en su interior lo que está ocurriendo. No puedo saberlo, no puedo conocerlo. Entonces, en esa interioridad, el único que tiene acceso a esa interioridad del ser humano es el propio ser humano y es Dios. Dios sí tiene acceso a esa experiencia del interior, a esa intimidad profunda de cada uno de nosotros, donde está arraigada nuestra voluntad. Lo que en el lenguaje hebreo, la comprensión bíblica, se le llama el corazón. El corazón. Por supuesto, el corazón no se refiere al órgano que late y que bombea la sangre por todo el cuerpo. El corazón en el lenguaje hebreo es una forma de hablar de la interioridad, donde radica lo más profundo del ser, que es la voluntad humana. Bueno, en este trimestre estaremos hablando de esa interioridad, porque de lo profundo del corazón, dice Jesús, habla en la boca, de lo profundo del corazón salen los pensamientos y los sentimientos y las intenciones oscuras o de luz, ¿verdad? En nuestro interior o hay luz o hay oscuridad. Ahí está una realidad, bueno, que nosotros hablamos siempre con metáforas, ¿verdad? La luz y la oscuridad. No es que haya una luz o que haya una oscuridad literal, sino que estamos hablando de una metáfora. Es un lenguaje que nos ayuda a comprender lo que ocurre, pero en nuestro interior o hay luz o hay oscuridad. O a veces está esa lucha constante entre la luz y la oscuridad. Tenemos aspectos de nuestra vida que están en oscuridad. También hay otros que están, pero en esencia, quienes hemos nacido de nuevo, gracias a la acción poderosa del Espíritu Santo, pues nos hemos convertido en hijos de la luz, seres de luz que están creados en Cristo Jesús para buenas obras, para acciones buenas, justas, amorosas. De nosotros está la esperanza que brote esa luz. De eso vamos a estar hablando este trimestre, nuestra interioridad, ese viaje al interior que vamos a estar haciendo para explorarnos, para meternos debajo de un microscopio figurado, ¿verdad? Y poder ver con mayor cercanía lo que está ocurriendo en nuestro corazón. Porque ahí está muchos aspectos clave de nuestra experiencia cristiana.
experiencia como seguidores de Cristo, como discípulos. Esa es la diferencia, les decía, la esencia sustancial del cristianismo, hermanos, porque digamos, en el legalismo, en la visión que se heredó de la mentalidad hebrea, surge una idea más bien legalista, es decir, de una transformación de aspectos externos. Muchas personas ponen su énfasis en la transformación del exterior, ¿verdad? A través de rituales, a través de tradiciones, a través de prácticas externas. Muchas personas creen que eso es la vida cristiana. Y eso es porque tenemos una idea legalista, es decir, vemos una ley y a partir de esa ley tratamos de ajustarnos externamente a esa ley. Pero el cristianismo, nuestro Señor Jesús, nos enseñó a observar hacia el interior, ver lo que hay en lo interior, porque de ese interior salen las cosas buenas o las malas. Y entonces, aunque nosotros pudiéramos estar practicando algo que externamente es aprobado o eh, es catalogado como algo bueno, puede ser que nuestro interior, aún eso que está presentado como bueno, surja de una raíz mala. Puede surgir de amargura, puede surgir de resentimiento, puede surgir del egocentrismo, puede surgir de la vanagloria, es decir, puede surgir de muchas cosas, ¿no? Por eso el apóstol Pablo, cuando habla de las cosas externas que a él le daban orgullo, es una cepa, ¿no? De su nacimiento, su apellido, el pertenecer a una secta determinada, el practicar ciertos rituales o practicar ciertas tradiciones. Y decía él, pues todo eso yo lo tengo por perdido, es basura para mí. El conocimiento de Cristo me ha permitido ver más allá de esas cuestiones externas, ver hacia el interior. El ser humano, el nuevo nacido, el ser humano creado de nuevo en Cristo Jesús, es una realidad que ocurre en lo más profundo de nuestro ser, por la obra del Espíritu. Por eso es importante que nosotros nos enfoquemos en esta ocasión hacia ese aspecto de la interioridad humana. Y bueno, para poder ahondar en este concepto necesitamos recordar que nosotros, por cultura y, 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 pues porque lo hemos heredado así, tenemos generalmente una visión dualista de la vida, ¿verdad? Aquí vamos a hablar de un concepto que pues quizá ustedes ya lo han oído en otro momento, pero que lo vamos a recordar nuevamente, ¿verdad? Es el dualismo. Y el dualismo, pues como lo dice la palabra dual, se refiere a dos realidades. El dualismo habla de que el ser humano se compone de dos sustancias. Una que es el cuerpo y otra que es el espíritu. Entonces, el cuerpo y el espíritu forman en nuestra unidad como seres humanos. Y esa unidad que se forma, así es como se ve tradicionalmente en la cultura, como cuerpo y espíritu, como dos sustancias que coexisten en el mismo ser. Y fíjense bien, en ese dualismo, quienes ven la vida así, quienes ven la realidad así, conciben el espíritu como el verdadero yo. Es la verdad, es la verdadera persona. Mi nombre es Abelardo Alarcón y mi verdadero yo, el verdadero Abelardo Alarcón es mi espíritu, no mi cuerpo, sino mi espíritu. Porque mi cuerpo es cambiante, mi cuerpo desde que yo era bebé hasta este día ha venido modificándose y al final cuando yo muera mi cuerpo va a desaparecer. Pero en esta visión dualista lo que se cree es que el espíritu continúa. El espíritu, que también es conocido como el alma es una realidad espiritual en esta. Entonces, el alma es eterna, el alma es inmortal y aún después de la muerte continúa. Entonces, para muchas personas la espiritualidad consiste precisamente al comprender la vida de manera dualista, comprenden que el espíritu
¿verdad?, que es el verdadero yo, es lo importante. Entonces entienden que realizar prácticas que se llaman prácticas espirituales o disciplinas espirituales sirve para cultivar, para fortalecer ese ser verdadero que es el espíritu, y de alguna manera esas prácticas espirituales tienen el propósito de someter, de dominar al cuerpo para que el cuerpo no haga su voluntad. Porque en esta dualidad hay una oposición entre el espíritu y el cuerpo. Y entonces el cuerpo es algo malo que siempre está inclinado a la maldad, mientras que el espíritu es algo puro que siempre está inclinado hacia la bondad. Entonces hay que alimentar el espíritu. Y el cuerpo pues es material, está destinado a desaparecer. Esa es la visión dualista. Nosotros como cristianos, como creyentes de la Iglesia de Dios Séptimo Día, no creemos en esta visión. Nosotros no vemos al ser humano como una dualidad. Nosotros que somos herederos de la visión bíblica y que buscamos en el texto bíblico y en la forma de ver la vida que transmite a través de la Biblia, nosotros entendemos que el ser humano no está compuesto de dos sustancias. El ser humano, los seres humanos, somos una unidad indivisible. Somos una unidad integrada, no dividida, no separada, no estamos hechos de partes. Somos la unidad. Entonces somos el cuerpo, somos el cuerpo. Y el cuerpo es nuestra realidad. Nosotros aspiramos y esta es la clave de lo que nosotros pensamos, es que cuando el Señor Jesucristo venga y establezca su reino, entonces habrá una resurrección, y en esa resurrección resucitará el cuerpo. No vamos a resucitar como seres magóricos, vamos a resucitar como un cuerpo, este cuerpo. Solamente que a diferencia del cuerpo, como lo experimentamos hoy, en nuestro cuerpo, en la resurrección, será transformado a un cuerpo incorruptible, un cuerpo que no se deteriora, que no se descompone, que no se enferma y que no muere, ¿verdad? Esa es la diferencia. El cuerpo que nosotros hoy experimentamos es un cuerpo que se duele, que se deteriora, que vive, que se lastima, que sufre enfermedades, que constantemente está amenazado por la muerte. Pero cuando venga nuestro Señor, Él quitará la muerte y a quienes hemos creído nos levantará con un cuerpo nuevo, un cuerpo transformado y que ya no estará expuesto al poder de la muerte. Y ese se llama cuerpo espiritual. A eso se le llama cuerpo espiritual, es decir, un cuerpo resucitado en la fortaleza del espíritu y ya no tiene la muerte poder sobre él, ni la corrupción, ni el deterioro, ni el sufrimiento que hoy tenemos. Todo eso desaparecerá, ya no lo habrá, pero seguiremos siendo un cuerpo. Y entonces, pues no tiene, en la mentalidad bíblica no existe esta idea de que tenemos un espíritu, como una sustancia diferente de nuestro cuerpo. El espíritu es identificado con el aliento. Bueno, nosotros tenemos un aliento, respiramos. Yo les pido que ustedes exhalen, sentirán en su mano el aliento. Ahí está. Ese aliento es señal de que el cuerpo tiene vida. Cuando el cuerpo ya no tiene aliento, entonces significa que ya no tiene vida. En la antigüedad, en la mentalidad hebrea, que es la mentalidad que heredamos de la Biblia, la diferencia entre el cadáver, que es un cuerpo muerto, y el ser vivo, el ser humano vivo, es que tiene aliento. Entonces, ¿cómo sabemos que está vivo? Porque tiene aliento. Cuando deja de tener aliento, se convierte en cadáver. Ya no es cuerpo, sino es cadáver. Y esa es, digamos, nuestra idea. Ahora, ¿cómo entonces entendemos la espiritualidad aquí? ¿A través del aliento? No. Nosotros entendemos que la espiritualidad para nosotros consiste precisamente en que Dios envió su espíritu.
Dios envió su Espíritu. Y su Espíritu es la presencia de Dios, el poder de Dios que nos habita internamente. No como un fantasma, sino como una fuerza, como un poder adicional a nuestra naturaleza que nos habita, que habita en nuestra naturaleza y que nos permite andar en la novedad de la vida, que nos permite andar en la novedad de la vida. El espíritu está más relacionado con el poder que con una sustancia. Nosotros sabemos que el poder es algo no sustancial, no tiene materia, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hablamos del dinero, el poder de la muerte, el poder de la influencia. Bueno, podemos hablar de muchas situaciones así que no son materiales. Entonces, el espíritu en ese sentido es un poder que viene de Dios y que habita en nosotros y que hace posible que nosotros andemos en la novedad de la vida. ¿Por qué razón? Porque en nuestro interior, en nuestro ser, también hay otro poder, que es el poder del pecado. Nosotros en nuestra naturaleza tenemos incrustado ese poder del pecado. El poder del pecado voy a hacer una comparación un tanto burda, pero que nos va a ayudar a entender un poco. Imaginemos a una persona que está bajo los efectos de una droga, está narcotizada, o una persona que está bajo los efectos del alcohol, que ya no se domina a sí mismo. El alcohol o la droga, la sustancia eh, enervante, ¿no? Tiene sujeto que se ha apoderado, digámoslo así, de la voluntad de la persona, coexiste la voluntad de la persona. La persona quiere hacer algo, pero no le es posible porque está bajo los efectos de esa sustancia. Entonces, al estar bajo los efectos de esa sustancia, por ejemplo, una persona quiere caminar, le pedimos que camine en línea recta, erguido, y se va a tambalear, va a describir una curva en su camino, de un lado hacia otro, porque le cuesta trabajo tener un dominio. Aunque tiene la voluntad de hacerlo, no puede hacerlo porque hay algo que está en su interior que altera su conducta. Bueno, el pecado funciona así. Es un poder que desde que el hombre desobedeció a Dios, ese poder se hizo parte de nuestra naturaleza. Y entonces, aunque nosotros querramos hacer lo bueno, no lo podemos hacer. No tenemos capacidad para hacerlo. Aunque nosotros querramos vivir en justicia, en amor, que nosotros querramos la paz, y lo vemos en el mundo. El mundo está lleno de buenas intenciones, los gobiernos, los poderosos, las personas quieren hacer cosas buenas, quieren vivir en amor, quieren que las cosas cambien, quieren transformar la realidad, pero no es posible porque mientras el ser humano esté dominado por ese poder, nunca tendremos la capacidad de hacer las cosas aunque querramos. Podemos hacerlas en una medida posible, pero muy limitada, y aun cuando la hagamos, siempre se va a corromper, siempre la vamos a deteriorar de alguna manera, porque así es el pecado. El pecado corrompe todo lo que toca. El pecado trastorna todas las cosas que hacemos. Entonces, en el mundo se quieren hacer muchas cosas buenas, pero no es posible hacerlas en su plenitud, con plenitud de cosas buenas, que tengan esa categoría de literalmente buenas, porque el pecado está presente en nosotros. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios nos da un poder que nos permite superar, vencer ese poder del pecado y nos permite liberar también nuestra conciencia y nuestra voluntad para que entonces esas cosas buenas que queremos hacer, podamos hacerlas. No solamente eso, también tenemos la libertad para desear cosas buenas de manera natural, ¿verdad? Por eso en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, Pablo dice que Dios nos da así el querer como el poder las cosas por su buena voluntad. Él nos da el querer como el poder. Entonces, Dios hace que por medio de su espíritu surja el deseo de hacer cosas buenas y también la capacidad para conseguirlo. Si nosotros no tenemos el espíritu, entonces estamos sujetos al pecado y ni queremos hacer lo bueno, ni podemos hacerlo, aunque quisiéramos. Y cuando queremos hacer algo bueno, se distorsiona eso algo bueno. Queremos, digamos,
obsequiarle algo a un necesitado, dar comida, darle cobijas, darle algún bien que satisfaga su necesidad al necesitado, pero al dárselo siempre queremos conseguir alguna ganancia, o tener gloria, o ganar respeto, o reconocimiento, o al menos que nos dé las gracias, ¿verdad? Ya queremos eso. O sea, no podemos hacer lo bueno puramente. Siempre buscamos hacer lo bueno y tomarnos la fotografía, la selfie para publicarla en Facebook y ganar gloria, ganar vanidad, ganar el reconocimiento de otros. El pecado es así. Aunque hagamos las cosas buenas, siempre se transforma. Pero bendito sea Dios, Él nos ha dado su espíritu para que entonces nosotros el deseo puro de hacer las cosas y podamos hacerlas, esas cosas buenas, podamos hacerlas también con pureza, hacerlas bien. Entonces, podemos amar, podemos buscar la paz, podemos gozarnos, podemos celebrar, podemos perdonar, podemos tolerar, podemos entregarnos en un servicio genuino porque el Espíritu Santo está en nosotros. Y eso es a lo que la Biblia le llama espiritualidad. La espiritualidad, precisamente, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, guiados del Espíritu, estos son hijos de Dios. Por medio del Espíritu hacemos morir las cosas perversas, las cosas distorsionadas que están en nuestra interior. Diríamoslo en términos de la metáfora de la luz, de las sombras, ¿verdad? La luz de la presencia de Dios va al alumbrar en nuestro interior, al iluminar nuestro interior, va diluyendo, va desapareciendo la oscuridad y las sombras que nos habitan también. Esa metáfora de la luz y las sombras vamos a estar recurriendo constantemente. En ese sentido, hermanos, pues así, no necesitamos pensar en un dualismo. Nuestro ser, todo lo que somos nosotros, está alumbrado, está iluminado por la presencia de Dios y a ser habitados por Él. Entonces, el Espíritu, en la Biblia, aparece también el Espíritu Santo como el aliento de Dios, como un aliento. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Bueno, pues en el sentido de que nosotros, para hablar de Dios, recurrimos frecuentemente y necesitamos recurrir frecuentemente a imágenes que nosotros conocemos. Una de esas imágenes, que en términos técnicos se llama antropomorfismo. Es una palabra, antropomorfismo, que se compone de dos, antropos, que es hombre, y morfismo, que es forma. Entonces, antropomorfismo significa que nosotros hablamos de Dios como si Dios tuviera forma de hombre, ¿no? Decimos, tiene manos, tiene pies, tiene oídos, tiene boca, pero no es que Dios las tenga. Es que nosotros necesitamos recurrir a esas figuras del lenguaje, que son figuras, son imágenes del lenguaje, para poder expresar o hablar acerca de Dios. De otra manera, no sería posible. Necesitamos hablar de Dios en conceptos o en términos que nosotros conocemos. Lo mismo es respecto a las emociones o a los sentimientos. Cuando hablamos de Dios en términos de sentimientos o emociones, utilizamos lo que se le llama antropopatismo. Antropos, hombre, patismos, emoción, pasión. Entonces, hablamos de Dios como si Él tuviera los mismos sentimientos que nosotros. Bueno, en ese sentido hay que entender, solamente son formas de tratar de comprender qué ocurre y cómo se relaciona Dios con nosotros. Por eso recurrimos a la idea del Espíritu. Dios nos revela, Dios también utiliza nuestro lenguaje, no es que nosotros lo inventamos. Dios utiliza también ese mismo lenguaje para comunicarse con nosotros porque es el lenguaje que nosotros entendemos. Entonces, ¿el Espíritu qué es? El Espíritu es el aliento de Dios. Entonces, con el aliento de Dios, Dios mueve como una fuerza muchas cosas. Si yo tuviese en mi mano una pluma de ave y la quisiera mover, con mi aliento podría moverla, ¿verdad? Podría hacer que se mueva. Ese objeto inerte, material, que no se mueve por sí mismo, que no tiene vida por sí mismo, a través de mi aliento puede cobrar movimiento y vida. Bueno, así es Dios. Cuando hablamos del Espíritu, estamos hablando de que Dios mismo está actuando en nosotros. Cuando hablamos del aliento, ¿verdad? Estamos diciendo, es Dios mismo quien nos está moviendo a través de su Espíritu.
de su aliento, obra en nosotros y que nos habita para mover en nuestro interior, dinamizar nuestro interior, transformar nuestro interior, de tal manera que podamos andar en la novedad de la vida. Y eso es la espiritualidad, que Dios nos mueva con su Santo Espíritu. Bueno, entonces, a partir de esta presentación, hermanos, sería la primera parte de la introducción a nuestro trimestre, a hacer esta presentación para que nosotros a lo largo de las lecciones podamos ir teniendo detrás de nosotros esta comprensión de la interioridad, mantengamos siempre el cuidado de no recurrir a una comprensión o alimentar una idea dualista, ¿verdad? Porque esa es muy peligrosa. Nos ha hecho mucho daño. No es bíblica, ¿no? Y aparte no nos edifica, sino que nos desvía del verdadero camino. Y en segundo lugar, hermanos, al tener esta idea en el fondo, pues vamos a ir estudiando las lecciones y teniendo cuidado de no caer en esta comprensión dualista, de mantener siempre vigente, siempre presente la idea de la unidad, de nosotros como una unidad. Bueno, entonces podamos ir explicando y podamos ir experimentando esos ejercicios y esas prácticas que se van a ir proponiendo a lo largo de las lecciones. En la segunda parte, en la siguiente parte, voy a explicar con mayor cercanía estas prácticas. Es probable que no estemos muy acostumbrados a ellas, que no las tengamos muy frecuentes o tengamos incluso una comprensión un poco diferente. Y en un tercer momento revisaremos el contenido del cuadernillo, las lecciones, los contenidos de las lecciones de manera general para que podamos tener una comprensión más amplia de nuestro tema. Entonces, voy a hacer una pausa aquí para terminar esta primera presentación y en un segundo momento usted puede ver la continuación de esta presentación en una segunda parte. Pues, que Dios nos bendiga, hermanos, en este trimestre, que el Señor nos permita hacer este viaje hacia nuestro interior para un despertar espiritual en la presencia de Dios y en el poder de su Espíritu. Muchas gracias.